Juan capítulo 17, verso 1 al verso 3. ¿Lo tenemos? Lo vamos a leer en el nombre de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Fíjese bien en el verso 3. Esta es la vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? Amén. Mira el secreto aquí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Ponga su Biblia, amén, quizás su tablet, su iPad, su celular en un lado. Levante sus manos y oramos pidiéndole al Señor que nos hable en esta noche. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque estamos delante de tu presencia, Dios mío, y queremos que usted pueda hablar a nuestras vidas, Señor, a través de esta enseñanza. Mira que tu palabra dice, Dios, que esta es la vida eterna, que te conozcamos, Señor Jesús, que entendamos tu naturaleza, Señor, que comprendamos su voluntad, Dios mío. En esta noche trae revelación sobre ese lugar y permite que tus hijos te conozcan tal y como eres. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un aplauso al Señor antes de sentarse. Yo quiero hablarle en esta hora con este tema que le he puesto, este mensaje: conociendo al Padre y al Hijo. Diga conmigo: conociendo al Padre y al Hijo. Conociendo al Padre y al Hijo. Amén. ¿Cuántos conocen al Padre y al Hijo? Amén. Muy importante sobre eso. ¿Sabe que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos mucho esta forma de Jesucristo expresarse acerca de Dios como su Padre? En muchas ocasiones Él habla del Padre que me envió, el Padre de donde yo provengo, y muchas veces encontramos esto, y si no interpretamos o miramos la Biblia de la forma adecuada, comenzaremos a ver a Jesucristo y a Dios como dos cosas totalmente diferentes. Algunos piensan que Jesucristo y Dios son dos seres independientes, pero que entre dos y también el Espíritu Santo componen lo que es el Dios, suponiendo todopoderoso. Pero hoy vamos a ver que estas partes son manifestaciones, y vamos a conocer y a poder entender un poquito acerca de el rol de Padre y el Hijo, o la forma en que la Biblia lo presenta. La Biblia nos habla explícitamente que la vida eterna se encuentra en conocer a Dios. ¿En qué se encuentra la vida eterna? En conocer a Dios. Entonces quiere decir que no podemos ser salvos si no conocemos a Dios. Entonces lo único que tenemos en este mundo para conocer a Dios es lo que Él nos ha revelado a través de su palabra. La Biblia dice, mis hermanos, que lo oculto es de Dios, pero lo revelado es de nosotros. Entonces hay cosas que yo no quiero investigar ni quiero saber porque son ocultas, suponiendo de dónde proviene Dios, de dónde Él viene. Son cosas que nosotros no vamos a entender, y en la Biblia tampoco están reveladas. Entonces eso está oculto. ¿Eso pertenece a quién? A Dios. Pero lo revelado, lo que Él ha querido que nosotros entendemos, usted y yo debemos preocuparnos por saberlo. Hay cristianos que no quieren conocer la palabra de Dios, pero es un error no querer entender y conocer la palabra de Dios, porque cuando usted no conoce y entiende la palabra de Dios, usted es una víctima para ser engañado de cualquier viento de doctrina. Pero miremos definiciones. Conocer. ¿Qué es conocer? Tener idea o captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas
o las cosas. Cuando hablamos de que conocemos algo, estamos mirando, podemos decir que es que tenemos idea, podemos saber, entender a través de nuestras facultades intelectuales la naturaleza, las cualidades y las circunstancias de eso que conocemos. Si yo digo que conozco, vamos a poner a mi hermano Danzel, yo puedo decir, bueno, yo conozco las cualidades de mi hermano Danzel. Yo conozco su tonalidad de piel, yo conozco cómo él se ve, su forma de cabello. Yo no puedo decir que conozco al hermano Danzel si no sé cómo él es. Entonces, para conocer, necesito saber la naturaleza, las cualidades, las circunstancias de cualquier cosa que yo digo conocer. Entonces, si decimos que la vida eterna se encuentra en conocer a Dios, entonces esto quiere decir que necesito conocer la naturaleza de Dios, las cualidades de Dios, cómo es Dios, cómo Él se maneja, o por lo menos lo que Él ha querido revelarnos a nosotros, porque no lo vamos a entender completamente. Pero vamos a empezar por su naturaleza. La naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de cómo Dios se compone, qué es Él en esencia. Aquí en Juan capítulo 4 verso 24, la Biblia nos revela qué es Dios. La Biblia dice: Dios es espíritu. Entonces, para yo comenzar a conocer a Dios, su naturaleza, eso es lo primero. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. Usted no puede decir que Dios es un cuadro, que Dios es una imagen, que Dios es tal o cual cosa. La naturaleza de Dios en su esencia es que Él es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces a Dios hay que adorarlo como Él es espíritu. Ahora, ¿qué es un espíritu? El Señor Jesucristo nos reveló qué es un espíritu. Nos dio a entender un poquito cuando Él, mis hermanos, fue crucificado, luego resucitó y se presentó a los discípulos. Él le habló un poquito acerca de la naturaleza de un espíritu. En Lucas capítulo 24 verso 39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces Jesús o Dios nos dice que Él es espíritu. Y aquí Jesús nos está diciendo las cualidades de un espíritu. ¿Cuáles son las cualidades de un espíritu? Que no tiene carne ni tampoco tiene hueso. Un espíritu no tiene carne ni tampoco tiene hueso. Entonces quiere decir que Dios en su naturaleza no tiene carne ni tampoco tiene hueso. ¿Me van entendiendo más o menos? Vaya conmigo, si tiene que anotar los versículos, anótelo para que luego usted pueda estudiar, pero lo va a llevar ahí. Entonces Jesucristo nos dice que mírame, pálpame, que yo mismo soy. Un espíritu no tiene carne ni tiene hueso, como veis que yo tengo. Entonces hay que conocer al Padre y hay que conocer al Hijo y entender la dualidad que hay en Jesús y entender la dinámica que hay en esta revelación, porque Dios es espíritu y Jesucristo dice que tiene carne y hueso. Y la Biblia dice que un espíritu no tiene carne y hueso. Entonces, ¿cómo Jesús llega a ser Dios? Esa es una pregunta interesante. ¿Cómo Jesús llega a ser Dios si un espíritu, si Dios es espíritu y Jesús tiene carne y hueso? Vamos a ver la naturaleza de Dios. Vamos a entender un poquito más de su naturaleza. Marcos 12:29. Jesús respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Diga conmigo: uno es. El Señor uno es. Entonces, dentro de su naturaleza, el Señor es uno. Pero ese uno no es un uno compuesto, como decimos mi esposa y yo somos uno. Ese uno no es así. Él es uno indivisible. Él es uno en que en naturaleza. Él es uno en que en número. Uno y no más que uno. No uno compuesto, sino uno, como quien dice,
como único. Uno de único, no de compuesto. Entonces, ya entendemos que la naturaleza de Dios es espíritu, que en su naturaleza Él es uno y es indivisible. Lo mismo se le dijo en Deuteronomio 6:4: al principio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, vamos a entender, ya conocemos, por lo menos tenemos el fundamento. Dios es espíritu. Y hermano, por eso estamos luchando. No queremos de que después de luchar tanto venir perderse uno. No, tenemos que procurar alcanzar el regalo completo. Verso 9. Cualquiera que se extravía. ¿Usted sabe lo que es extraviarse? ¿Cuántos saben lo que es extraviarse? Que usted va caminando y de repente dice que dame coger un atajo, y se fue por ese atajo y después está perdido, totalmente perdido, se extravió. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Wow, eso está demasiado duro. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Wow, me gustó. Ahora, ¿por qué es importante, mis hermanos, que nosotros perseveremos en la doctrina del Señor? Que usted persevere en lo que usted ha creído. ¿Por qué? Porque el que se extravía, el que se va por otro camino, el que se va por otro lugar, dice la Biblia, mis hermanos, que no tiene a Dios. Y a veces hay muchos que comienzan en la iglesia, vamos bien, pero de repente como que llega una enseñanza rara, un comentario raro, y usted comienza a tener un comportamiento diferente y no permanece en la doctrina del Señor. Déjeme decirle que muchas veces son espíritus de error. ¿Para qué? Para sacarlo de la presencia de Dios. Pero esta noche yo no quiero extraviarme, yo quiero permanecer en la doctrina de Cristo. Porque si permanezco en la doctrina de Cristo, tengo al Padre y tengo al Hijo. ¿Y cómo yo puedo llegar a tener al Padre y también al Hijo? Ahora, ¿por qué si permanezco en la doctrina puedo tener al Padre y al Hijo? Le digo por qué. Porque Dios estaba en Cristo. Como Dios está en Cristo, si yo consigo a Cristo, consigo el paquete, consigo al Padre y consigo al Hijo. Pero vamos a entenderlo mejor. Vamos a entenderlo mejor para que no nos vayamos con duda esta noche. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, yo quiero que usted entienda la diferencia que hay entre estar en y estar con Él. Estar en Él y estar con Él son dos cosas muy diferentes. Suponiendo, si la Biblia dijera que Dios estaba con Cristo, fuera diferente, ¿no es verdad? Porque Dios entonces andaba al lado de Cristo. Son dos seres diferentes. Pero la Biblia no dice que Dios estaba con Cristo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo. Es decir, no con Él al lado, sino en Él. En Él. Entonces lo que la Biblia me está diciendo, que cuando yo veo, lo vamos a ver más adelante, veo a Jesús, veo al Dios también que está en Él. Veo a ese ser, a ese espíritu que está en nuestro Señor Jesucristo. Imagínenselo de esta manera. Dios es espíritu, y un espíritu no tiene carne y hueso. ¿Cómo va Dios a caminar aquí en la tierra? Necesita un cuerpo y manifestarse en ese cuerpo. ¿Qué hizo Dios para redimir al ser humano? Para salvarnos a usted y a mí del pecado. Él tuvo que tomar un cuerpo. Y ese cuerpo no vino un hombre cualquiera y él tomó, déjame tomar a fulano y estar ahí. No. La Biblia dice, mis hermanos, que lo que había en María del Espíritu Santo es. No fue José y María que hicieron a Jesús. No, María solamente fue un vientre, podemos decir la palabra, un vientre alquilado.
para que Jesús naciera en esta tierra. Ella fue como quien dice la escogida, pero quien puso lo que iba a haber ahí era del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el santo ser que nacerá en ti será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque lo que estaba en María, lo que nació de María, no venía de un hombre, no venía de este mundo, venía de Dios. Y Él tomó ese cuerpo para manifestarse, para tomarlo como su cuerpo, para estar en la tierra. Pero miremos cómo Pablo lo llamó. Pablo lo llamó a esto que sucedió, el misterio de la piedad. Cuando usted estudia la palabra piedad, quiere decir todo el esquema del evangelio. La palabra piedad quiere decir todo el esquema, todo lo que tiene que ver con el evangelio para que usted y yo sea salvo. ¿Cuántos saben que nosotros somos salvos por medio del evangelio de Jesucristo? No hay otra manera, no hay otra forma de usted poder llegar al cielo sino a través del evangelio del Señor Jesucristo, haciendo lo que Él dice que hay que hacer y recibiendo lo que Él consiguió para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, a todo este esquema del evangelio, el apóstol Pablo lo llamó el misterio de la piedad. Si pudiéramos reemplazar la palabra piedad, pudiéramos decir el misterio del evangelio, el misterio de la salvación del ser humano. Mire cómo Pablo lo dijo, Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es esto que Dios hizo para salvar al ser humano. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, ese ser espiritual que no tiene carne ni tampoco tiene hueso, ese ser que no lo podemos ver con nuestros ojos, para que usted y yo pudiéramos verlo, Él tuvo que manifestarse, Él tuvo que darse a conocer. ¿Pero en qué? En carne. Él tuvo que darse a conocer en carne para Él poder ser visto. Mire cómo dice aquí: visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Incluso ese texto revela que aquella luz inaccesible al que nadie ha visto jamás era el Dios del Antiguo Testamento. Ahora Él es visto por los ángeles. ¿Y cómo los ángeles lo pueden ver? Porque ahora Él tiene un cuerpo. Ahora Él se hizo un cordero y habitó ese cuerpo para darse a conocer, para manifestarse al ser humano, para poder derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario y lavar nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos conocerle, para que usted y yo tengamos acceso libre a la presencia y al trono de Él. ¿Cómo? A través de la sangre del Cordero. ¿Y cómo Él lo hizo? Dios todopoderoso, ese Espíritu eterno que dice la Biblia que no tiene carne y hueso porque es un espíritu, se manifestó en carne. Wow, qué interesante. Usted sabe lo que es ese Dios todopoderoso, sujetarse a un cuerpo humano, un ser que no le daba hambre, ni calor, ni sentía necesidad, ni dolor. Tener que sujetarse a la condición de un ser humano, de sentir calor, de sentir hambre, de que le piquen los mosquitos. Wow, eso es interesante. Ese Dios experimentando ese tipo de cosas. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí, para darnos la salvación. ¿Cómo no vamos a valorar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? ¿Cómo no vamos a valorar que dice la Biblia que Él dejó su trono alto y sublime y se humilló hasta lo sumo y se hizo hombre? Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se despojó de todo eso, haciéndose siervo, mi hermano. Y no solamente siervo, sino que llegó a tal bajeza, a morir en una cruz, por derramar su sangre para poder redimirnos a nosotros del pecado. Y es tan interesante, mis hermanos, que ese Dios todopoderoso caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Pero lo triste fue que Él estuvo aquí
pero no le conocieron. Wow. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted estar con alguien y que después usted le diga, tú no sabes quién era ese. Ese fulano de tal, muchacho. Ese es lo máximo. Era Dios Todopoderoso caminando. Yo me imagino, mi hermano, en la eternidad, cuando los que le escupieron se den cuenta que me imagino que ya están muertos, ¿no? Los que le escupieron están por ahí, y un día, qué sé yo, en el juicio, no sé dónde, si ya donde están lo saben, se despierta y diga, al dador de la vida le di bofetada, al dador de la vida le puse una corona de espina, al dador de la vida lo humillé, al dador de la vida le puse el manto y me burlaba de él, al dador de la vida le cerré los ojos y le di una bofetada y le decía, ¿cuál es la palabra? Profetiza a ver quién fue que te dio. Al dador de la vida lo escupí, como algunos lo escupieron. Imagínense, hermano, cuando esas personas se den cuenta de lo que hicieron, porque no le conocieron. Y es importante, hermano, que usted y yo conozcamos al Señor, porque la salvación está en conocerle a Él. Aleluya. Juan capítulo 1 versos 10 y 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba. Y cuando usted lee el texto, usted se da cuenta que está hablando de Jesús. Pero ¿quién fue que hizo al mundo? ¿Fue Dios? El del Antiguo Testamento fue Jesús. Porque la Biblia aquí dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, yo no quiero estar en la iglesia hoy y no conocer a Dios. Yo no quiero ver que Dios se mueve en ese lugar y yo no conocerle. Yo quiero conocerle, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él nos ha dado potestad de ser hecho hijo suyo. Pero Él estuvo aquí y no le conocieron. No supieron que era Él, porque se veía como un hombre. ¿Cómo yo voy a pensar que ese Dios que tronó allá en el Antiguo Testamento, que le habló a Moisés desde la zarza, que el monte humeaba, que abrió el mar, es este carpintero o hijo de carpintero? Ellos miraron lo que estaban mirando delante de sus ojos y no creyeron. Pero la Biblia, mis hermanos, es interesante que nos dice que Él estuvo ahí, no lo recibieron, para que usted y yo podamos despertar en este. Hay que conocer a Dios. Dígale al hermano que está a su lado, hay que conocer a Dios. Hay que conocerlo. Él estuvo aquí, pero no le conocieron. Mira lo que dice Juan capítulo 4 verso 9. Incluso pudieron hablar con Él y no le conocieron. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si tú pudieras conocer el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú supieras quién es que está hablando contigo. Jesús le está diciendo, dame agua, como que ya tengo necesidad. Estoy en este cuerpo humano que me pide de beber, dame de beber. Pero ¿cómo tú me pides a mí? Y Jesús como que le quiere, oye, lo más grande es cuando la gente no te conoce. Y la gente te subestima, ¿no? Porque no te conoce, no sabe quién tú eres. Y no te conoce. Y esta mujer le está diciendo, ¿cómo que tú me pides agua? Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es que Él te dice, dame de beber? Si tú supieras quién es que está delante de ti, tú me pedirías aguas a mí y yo te daría agua que salta dentro de ti para vida eterna. Te daría todas las cosas que tú necesitas, cubriría todas tus necesidades. Y hoy Jesús, mi hermano, quiere que nosotros le podamos conocer, pero no como algunos dicen por ahí, en dos o tres. No, Él es uno y uno es su nombre. Y aunque Él haya tomado manifestación y forma de darse a conocer,
Él sigue siendo el mismo en su naturaleza y esencia. Él es uno. Pero es que esa forma de Jesús mostrarse en la Biblia le trae confusión a cualquiera, porque en algún momento decía el Padre, en otro momento decía el Hijo, y algunas veces uno está ahí entre el Padre y el Hijo, ¿cuál será o cómo será? Y algunos se confundieron. Los mismos fariseos se confundían con Jesús cuando Él le dijo esta palabra a los fariseos. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús le dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el verso 42 decía: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Me tiene confundido por sus palabras, la forma en que se expresa, porque hay momentos, mis hermanos, que Jesús está hablando como el Todopoderoso, pero hay momentos que Él está hablando como ese hombre humano. Y entonces entre esa doble naturaleza que existe entre Jesús, ellos no lo entienden, porque Él está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y qué es el pan que descendió del cielo? La palabra que descendió del cielo, la manifestación, ese cuerpo humano que vino del cielo. Aunque nació de una virgen, aunque tuvo que pasar su niñez y su adolescencia, pero Él no era de este mundo, como dice la Biblia. Él venía del cielo, pero ellos no lo entendían. Y ellos estaban y algunas veces nosotros como cristianos tampoco entendemos. Y miramos la Biblia y no entendemos. Pero mire cómo Pablo le explicó. Pablo en la revelación del Señor lo explicó en Efesios 4:10. El que descendió es el mismo también, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió para hacer sombra en María, el que ese feto que se formó y después nació, creció, ese cordero, Él descendió, pero Él también es el mismo que también subió. ¿Cuándo? Cuando resucitó y se despidió de todos los discípulos diciendo: aleluya, yo me voy, pero no salgan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Él descendió, pero es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Los fariseos no lo entendieron y querían estar ahí entre el dilema de Juan, entre el dilema de la pregunta, el Padre y el Hijo. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? A Jesús le pregunta: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Ustedes, le está diciendo Jesús a los fariseos, ustedes ni me conocen a mí, pero tampoco a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Si a mí ustedes me conocen, a mi Padre también lo conocen. Y aquí está, mi hermano. No hay forma de usted conocer el Hijo y no conocer el Padre, o conocer el Padre y no conocer el Hijo. No hay forma. No hay forma de que usted no conozca, de que usted conozca a Nicomedes y no conozca al papá de Nicauri. Hay forma. No hay forma, ¿verdad que no? Yo conozco al hermano Nicomedes, pero no conozco al esposo de Masilia. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Entonces, cuando usted conoce al Señor Jesús, está conociendo al Padre y está conociendo al Hijo. Pero no podemos separarlo, porque si lo separamos, entonces no lo conocemos. Mira lo que dice Él. Aquí cuando Él dijo: si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Si ustedes me conocen a mí, automáticamente conocen al Padre. Eso es por default. Mire, pero si a alguno le queda duda, si ofendo al Padre, también ofendo al Hijo, porque son lo mismo. Juan 15, 22, 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Usted no puede decir: yo amo a Jesús, pero aborrezco al Dios del Antiguo Testamento. Y allá hay gente, mi hermano, que no quiere nada que ver con el Antiguo Testamento, porque el que está en el Antiguo Testamento es bajo maldición, y usted va a escuchar algunas cosas de esas, pero no hay forma.
el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Él no ha cambiado. Es el mismo, mis hermanos. Y el que me aborrece a mí, dijo Jesús, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿A quién aborrecieron? A Jesús y a su Padre. Y ahí viene esa confusión cuando Jesús habla así. Pero es que son dos seres diferentes. Y yo quiero que usted entienda muy bien, porque alguna gente dice, y uno lo ha escuchado, no, eso no tiene nada que ver, que tú ores a 3 o ores a 1, eso es lo mismo en todo. No, no es lo mismo. No es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo. Cuando usted no conoce, trae problemas. En Juan 16, 1, 3 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde culto a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y algunas veces, hermano, vamos a dañar a los que están bien. Y usted ha visto personas que lo quieren maltratar a usted por lo que usted cree. Lo quiere sacar a usted de ahí por lo que usted cree. Quizás no lo quiere matar físicamente, pero lo quiere matar espiritualmente. Personas que quieren ponerlo al menos por lo que usted cree. Dice la Biblia que por el conocimiento, la revelación de la palabra de Dios, nos van a expulsar de sinagoga. Dice que vienen horas cuando algunos los van a matar. Y cuando los maten pensarán que están rindiendo culto a Dios. ¿Pero por qué es? Porque no hay conocimiento. Como no tienen el conocimiento, no saben cómo Dios actúa. Y lo que es de Dios, quieren destruirlo como que de Satanás. Y era lo que estaba pasando con todos los judíos en el principio, agarrando y queriendo matar a Pablo. Agarraron a Esteban, el pobre, y lo mataron a pedrada, porque era un blasfemo, porque estaba haciendo la cosa mal. Pero Dios mío, Esteban estaba haciendo todo bien. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Esteban, dice la Biblia, que vio al cielo abierto y vio al Señor sentado en la diestra del poder de Dios. Ahí él lo miró, vio los cielos abiertos, y lo mataron. Y pensaron que estaban haciendo algo mal, porque estaban apedreando a Esteban, porque era un blasfemo. Pero no era un blasfemo, era que tenía la revelación del Señor. Conoció a Jesús y conoció al Dios Todopoderoso a través de Jesús. Pero los judíos no lo habían conocido. Y así hay algunos que todavía no han conocido a Dios de la manera que Dios quiere revelarse, y quieren maltratar al que ya le ha conocido, y hasta matarlo espiritualmente. Y eso, mis hermanos, se volvió tan fuerte. Mire la pregunta de Felipe. Felipe, hasta el mismo Felipe duró tanto tiempo al lado de Jesús y oyéndole hablar, no, porque mi Padre que me envió y todo esto, que el mismo Felipe está diciendo, pero Señor, ya hasta yo estoy medio confundido. Y Felipe se atrevió a hacerle la gran pregunta a Jesús en Juan 14, 7 y 9. Si me conocéis, aquí está Jesús hablando, porque Jesús lo que quiere es de alguna manera transmitirle esta verdad, pero es que es una verdad como muy del cielo a la tierra para que el ser humano pueda entenderlo. El ser humano siempre vio a Dios como algo inalcanzable, algo sublime, alguien muy puro, muy santo, que algunos tuvieron el privilegio de ver sus revelaciones. Y ahora Jesús se está tratando de decir, oye, yo estoy aquí con ustedes, comiendo, andando con ustedes. Pero para ellos era difícil. Era difícil para ellos creer que Dios estaba sentado con ellos ahí a la... ¿Qué te muestra el Padre? Felipe, el que me ha visto a mí. No hay forma de separarlo, no hay forma de dividirlo, no hay forma de fraccionarlo. Él es uno y uno es su nombre. Ahora, ¿cómo fue que Jesús se mostró en la tierra? No se preocupe, estoy casi terminando ya. ¿Quién fue Jesús en la tierra?
Eso que usted veía, que la gente veía como un ser humano corriente, Colosenses 1:15 nos muestra qué era lo que representaba a Jesús en la tierra. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿qué era el Hijo? Vamos a decir, bueno, el Hijo era el cuerpo. ¿Pero qué era el cuerpo? La imagen del Dios que no se ve. Entonces, ¿es tan difícil? No, no es difícil. Él es uno. Uno es un hombre. Entonces, cuando vi a ese hombre caminando aquí, ¿quién era ese hombre? Bueno, ese hombre era la imagen del Dios que era espíritu. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender esa doble naturaleza que vivió Jesús. Es tan interesante porque en el principio la Biblia dice que un espíritu no tiene carne ni tiene hueso. ¿Verdad que no? No. Pero luego Jesús dijo que él tenía carne y tenía hueso. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hay ahí en ese cuerpo humano? Ese cuerpo humano es la imagen del Dios invisible. Es como quien dice el cuerpo donde se manifestó el Dios que no se veía. Por eso es que nosotros podemos decir que la sangre de Cristo nos redime, pero no podemos decir que la sangre de Dios nos redime, porque Dios no tiene sangre. ¿Verdad que no? Dios no tiene sangre. No podemos decir la sangre de Dios. Entonces, ¿qué es Jesús? Jesús es lo que Pablo dijo. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne. Pero son más que uno. No, Él es uno y es indivisible. Entonces hoy, si nosotros vamos a ver a Dios, ¿qué nosotros vemos? A Jesús. Porque Jesús es la imagen de Dios. Jesús es la imagen. Si usted pone a Dios delante de un espejo, ¿qué se refleja? Jesús, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Juan, mis hermanos, capítulo 10, verso 11 y el verso 14, termino con esto. Jesús está muy interesado en que usted le conozca, porque lo que define que usted es la oveja del Señor es que usted le conozca. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el verso 14, mira lo que él dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Por qué Dios está interesado en que usted le conozca? Porque las ovejas de Él lo conocen a Él. Y cuando nosotros no le conocemos, entonces ya no somos sus ovejas. Podemos ser cabritos, podemos ser otra cosa, pero no somos sus ovejas. Jesús dijo: mis ovejas a mí me conocen. ¿Y dónde está la vida eterna? En que lo conozcamos a Él, el único Dios todopoderoso, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué hay que conocerle? Porque yo no puedo pretender llegar a Dios sin pasar por Jesús. Porque Jesús, mis hermanos, es el que está, como quien dice, ahí intermedio, el que hace la conexión, el que hace el enlace entre el Dios invisible y el hombre. Es ese cuerpo humano, es ese Señor Jesucristo. Y hoy, mis hermanos, el Señor quiere que usted conozca al Padre y conozca al Hijo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Jesús. ¿Quién conoce a Jesús? Si conozco a Jesús, ¿qué hago? Conozco al Padre y conozco al Hijo. No puedo dividirlo, no puedo separarlo, no puedo fraccionarlo. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer al Dios Todopoderoso y conocer esa revelación y esa manifestación que Él ha tenido aquí en la tierra, que es esa manifestación del Cordero de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y me gusta el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no permite que el enemigo me engañe. No, hoy yo le conozco, hoy yo sé quién es, hoy yo tengo la puerta abierta para entrar, hoy yo soy su oveja. Él me conoce a mí y yo le conozco a Él. Aleluya. ¿Cuántos tienen hambre y sed de conocer a ese Dios todopoderoso?
Póngase sobre sus pies en esta noche. Aleluya. Algunos, mis hermanos, quieren confundir, algunos quieren fraccionar, algunos quieren dividir, pero el Señor es uno. Él dijo: yo y mi Padre uno somos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Él es uno y uno es su nombre? Aleluya. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aleluya. Y hermano, fundamentate sobre esta palabra, fundamentate sobre esta revelación, porque el Señor Jesucristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Y cuál es esta roca? Esta roca, mis hermanos, es el Señor Jesucristo. Estamos fundamentados, estamos, mis hermanos, establecidos, estamos, mis hermanos, edificados sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Por eso hay tanto poder cuando usted menciona ese nombre, porque cuando usted habla el nombre de Jesús, cuando usted cree en ese nombre, aleluya, Él te da la autoridad y la potestad, y todos los recursos de este Dios todopoderoso viene a tu favor. Cuando tú hablas el nombre de Jesús, cuando tú vociferas el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que siga trayendo revelación de su palabra a nuestras vidas, que nos ayude a fundamentarnos sobre esta verdad. Aleluya. Y si hay alguien aquí en esta noche que quiere no ser como Felipe, que ha estado caminando con Jesús pero no conoce a Jesús, si usted tiene hambre de conocerle, porque usted no pasa en esta noche a este altar, aleluya, y nos presentamos delante de la presencia del Señor como dice su palabra. Aleluya. Oh, porque aquí está la vida eterna, en que le conozcamos a Él, a nuestro Dios todopoderoso. Aleluya. Quiero abrir este altar en esta noche, y que como iglesia podamos orar delante de la presencia de Dios. Dios quiere darnos revelación de Él. Dios quiere darnos revelación de su palabra. Dios quiere darnos entendimiento de su naturaleza. Dios quiere que usted comprenda las escrituras. Dios quiere que usted entienda las escrituras. Dios quiere que cuando alguien le hable de Biblia, usted pueda ver a Dios a través de su palabra, sin ningún velo, sin ninguna falta de conocimiento o de sabiduría. Pero para eso necesitamos revelación en esta noche, y estamos orando hoy por un espíritu de revelación en su casa, que se nos abra las escrituras, que podamos entender a Dios a través de lo que Él nos ha revelado en esta noche, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre celestial, aquí estamos, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, Señor Dios mío, porque tuyo es el poder, y tuya es la gloria, y tuya es la alabanza, y tuya es la adoración, Señor. Afirma la fe de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Ayúdanos a conocerte, Señor, tal y como eres, Señor, a entender que usted es uno, y uno es su nombre, Señor. Que así como usted se le reveló a la nación de Israel, Dios mío, en la antigüedad usted le habló, aleluya. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así también usted quiere revelarse a su pueblo en esta noche, Dios mío, que podamos entender que somos uno. Aleluya, aleluya. Oh Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, que somos el pueblo que lleva tu nombre, que no estamos orando a dos naturalezas, que no estamos mirando dos tronos más en el cielo, que estamos mirando a un solo Dios, al Señor Jesucristo, a Dios manifestado en carne, a la imagen de Dios invisible, aquel que todo lo llena. Aleluya. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios mío,
Padre Celestial, ayúdanos a conocerte como iglesia. Si hay dudas, Señor, reprende, echa fuera todas esas dudas, Señor, y ayúdanos a mirarte a través de su palabra. Levante su mano al cielo en esta noche y oramos por ese espíritu de sabiduría y de entendimiento para conocer las escrituras. Aleluya. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre Celestial, Señor, te adoramos, Señor. Señor, en esta hora, Señor, oh, venimos delante de tu presencia, conociéndote, entendiéndote, Señor Jesucristo. No queremos dividirte, no queremos separarte, Señor, porque usted es el Dios todopoderoso, Señor. Usted es uno y uno es su nombre, Dios. Oh, Padre Celestial, Señor, aleluya. Oh, aleluya. Gózate en el Señor en esta noche. Alábale por el conocimiento de